En cada generación, cuando la oscuridad parece prevalecer, una voz se alza para reavivar la llama de la verdad. La historia que están a punto de escuchar no es solo un relato del pasado, sino un reflejo de nuestras propias almas y de nuestro tiempo. Nos recuerda que el silencio de Dios nunca es una ausencia, sino una preparación para su venida. Si su fe busca raíces más profundas y una comprensión que trascienda el tiempo, los invitamos a unirse a nuestro viaje aquí en Caminos Cristianos, donde cada historia es un paso más hacia la luz divina. Jerusalén estaba de pie una vez más. Las cicatrices del exilio babilónico habían sido cubiertas con nuevas piedras en los muros, y el templo, la joya de la nación, brillaba al sol como un símbolo obstinado de la supervivencia de Israel. Para un viajero incauto, la ciudad parecería bendecida, un pueblo restaurado a su tierra, viviendo bajo la sombra protectora de su Dios. Sin embargo, esto era solo la cáscara de una fruta podrida por dentro. Design, restauración física no había llegado al corazón del pueblo. El cautiverio había quebrantado su orgullo, pero no su rebelión. Ahora libres, se habían convertido en maestros de un nuevo arte, el de la hipocresía religiosa, practicando antiguos rituales con el alma vacía. El epicentro de este terremoto espiritual fue, irónicamente, el lugar más sagrado de la nación, el altar del Señor. Los sacerdotes, hombres consagrados para ser guardianes de la santidad, se habían vuelto indiferentes a él. El fuego del altar ardía día y noche, pero el fuego de la devoción en sus corazones se había extinguido hacía tiempo. Para ellos el servicio sagrado no era más que una rutina agotadora, una carga que debía cumplirse con el mínimo esfuerzo. Bostezaban durante las oraciones, sus ojos vagaban entre la multitud con cansancio, mientras sus manos realizaban los gestos sagrados sin ninguna reverencia. La presencia de Dios, que había hecho temblar a sus antepasados, era para ellos simplemente parte del escenario de su servicio diario. Esta indiferencia sacerdotal dio paso a una flagrante profanación. La ley era clara. Solo lo mejor sería ofrecido al Señor, el cordero sin defecto, el toro perfecto. Pero lo que se veía en el patio del templo era un desfile de miseria. Un campesino, queriendo quedarse con su oveja más sana, trajo una tuerta. Otra, un animal cojo que apenas podía sostenerse en pie. Y los sacerdotes, en lugar de reprender la ofensa y enseñar el temor del Señor, aceptaban las ofrendas con un gesto de la cabeza. Racionalizaban que la obligación se estaba cumpliendo, que el ritual se estaba realizando. Cada sacrificio defectuoso era una declaración silenciosa de que Dios no era digno de lo mejor, solo de las migajas de la vida de su pueblo. Como una enfermedad que se propaga de un órgano vital al resto del cuerpo, la deshonra practicada en el templo infectó el comercio y la vida civil. El mismo hombre que ofrecía un animal enfermo a Dios por la mañana, por la tarde, en 1900, su puesto del mercado, usaba balanzas falsificadas para engañar a sus clientes. Pesaba el grano con pesas de piedra falsas, robando un poco de cada medida, amasando su riqueza mediante miles de pequeños fraudes. La injusticia se había convertido en el lenguaje de los negocios. Los pobres y vulnerables eran presa fácil en un sistema donde la avaricia había reemplazado a la misericordia y la astucia se valoraba más que la integridad. Toda la nación estaba enferma y su fiebre era la búsqueda incesante del beneficio personal, incluso a costa del alma. El sistema de justicia, que debería haber sido el esqueleto que sostenía a la nación, estaba igualmente fracturado. A las puertas de la ciudad, donde los ancianos se sentaban para juzgar los casos del pueblo, la verdad se había puesto a la venta. Un hombre rico, cuya avaricia lo había llevado a apoderarse de las tierras de su vecino más pobre, llegó al tribunal no con la fuerza de sus argumentos,
sino con el peso de una bolsa de plata entregada discretamente al juez. El pobre, a su vez, presentó su caso con la voz temblorosa de quien sabe que la justicia ya tiene un precio que no puede pagar. El veredicto fue una farsa, una representación pública donde se citó la ley para justificar la iniquidad, y el martillo de la autoridad cayó no para proteger al inocente, sino para legitimar al opresor. En los hogares, la alianza más íntima y sagrada era profanada con una crueldad atroz. El pacto matrimonial, presenciado por Dios mismo, era tratado como un simple contrato desechable. Los hombres que habían envejecido junto a sus esposas, compañeros de juventud que les habían dado hijos y construido sus hogares, ahora las miraban con aburrimiento y desprecio. Las repudiaban por razones triviales, intercambiando la lealtad de toda una vida por la novedad de mujeres más jóvenes, muchas de ellas provenientes de tierras paganas que trajeron consigo sus ídolos y costumbres extrañas. El llanto de estas esposas abandonadas se elevaba hasta el cielo, testimonio de la infidelidad de un pueblo que, al traicionar a sus esposas, había traicionado al Dios de su alianza. Así, la nación de Israel vivía inmersa en su propia contradicción, asistiendo al templo el sábado y oprimiendo a otros durante la semana, ofreciendo oraciones a Dios mientras quebrantaban los pactos que Él mismo había santificado. Se consideraban el pueblo elegido, los herederos de la promesa, y no veían la red de pecado que habían tejido. Murmuraban contra Dios, preguntándose por qué sus viñas no daban fruto y por qué la paz parecía tan lejana, ciegos ante el hecho de que eran ellos quienes se habían alejado de la fuente de toda bendición. Su religiosidad era un manto suntuoso que cubría un cuerpo leproso, y se habían enamorado de la belleza del manto, olvidando la enfermedad que los consumía por dentro. Fue en este silencio de autoengaño que se alzó una voz, no con palabras de consuelo, sino con la precisión de una espada afilada. Era Malaquías, un hombre sin título ni prestigio, cuya única credencial era la llama divina que ardía en sus ojos. Se presentó ante el pueblo y los sacerdotes y profirió la acusación que sacudiría los cimientos de su falsa seguridad. «Me roban», declaró, con la autoridad de aquel que lo envió. La multitud reaccionó con un murmullo de incredulidad y ofensa. ¿Robar a Dios? La acusación era impensable, absurda, pero Malaquías no se acobardó. Especificó el delito haciéndolo innegable. En los diezmos y las ofrendas se quedan con lo mejor del rebaño, lo mejor del grano, y traen a mi altar lo que está contaminado y sin valor. La acusación caló hondo en el ambiente, pero no en los corazones. En lugar de un grito de arrepentimiento, lo que siguió fue una oleada de murmullos defensivos y justificaciones arrogantes. Los sacerdotes se miraron con desdén y los ricos comerciantes se burlaron en silencio. Su lógica era la de un deudor astuto que intenta renegociar las condiciones con su acreedor. Razonaban que darle a Dios lo que les sobraba era mejor que no dar nada, que simplemente realizar el ritual bastaba para cumplir con su obligación. Habían convertido el pacto sagrado en un sistema de intercambios insignificantes, creyendo que podían negociar con el Creador del universo. La idea de que Dios exigiera sinceridad y excelencia les parecía una exageración, una exigencia impráctica para la vida tal como era. Malaquías, percibiendo la dureza de sus corazones, no se acobardó. Canalizó el dolor de Dios en sus siguientes palabras, usando la lógica de ellos para exponer su insensatez. «Tomen este animal enfermo que han traído a mi altar», exclamó la voz del profeta, «y traten de ofrecerlo como tributo a su gobernador. Díganme, ¿se complacería en ustedes? ¿Los recibiría con favor?» El silencio que siguió fue denso, pues todos sabían la respuesta.
Nunca se atreverían a presentar un regalo tan vergonzoso a una autoridad terrenal por temor al castigo y la humillación. Sin embargo, hicieron precisamente eso con el Rey de Reyes, el Señor de los ejércitos. Con este simple argumento, Malaquías expuso la devastadora verdad. No temían a Dios, lo despreciaban. La palabra profética se dirigió entonces con particular intensidad a los sacerdotes, los líderes de aquella nación espiritualmente enferma. Malaquías expuso su pecado más oculto, el aburrimiento por las cosas sagradas. Tras sus vestimentas ceremoniales, sus corazones suspiraban de agotamiento, no por el peso del trabajo, sino por la falta de sentido. ¡Qué cansancio!, se decían unos a otros en los pasillos del templo, refiriéndose a la mesa del Señor. El altar, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, se había convertido en una carga monótona para ellos. Despreciaban la santidad que se suponía debían proteger, viendo el servicio divino como una obligación tediosa que los distraía de sus propios intereses. Esta actitud fue el terreno fértil del que brotaron todas las demás profanaciones. Con la raíz del problema expuesta, Malaquías relacionó la enfermedad espiritual de la nación con su sufrimiento físico, respondiendo a la pregunta que todos murmuraban: ¿por qué Dios no nos bendice? La respuesta divina, entregada por boca del profeta, fue directa e implacable. La tierra estaba reseca, las plagas devoraban las cosechas, y el trabajo de sus manos parecía maldito, porque toda la nación vivía bajo una maldición que ella misma había invocado. Al retener los diezmos y las ofrendas, no solo desobedecían un mandamiento, sino que cortaban el flujo de la provisión divina. La esterilidad de sus campos era un reflejo de la esterilidad de su adoración. Dios les mostró, en el lenguaje universal del hambre y la escasez, el resultado de ofrecerle un corazón vacío. La confrontación profética descendió entonces del templo y entró en los hogares, exponiendo la hipocresía que acechaba tras puertas cerradas. Malaquías se dirigió a los hombres de Israel, cuyos rostros estaban marcados por una falsa piedad, y les reveló por qué sus ofrendas eran rechazadas. Pintó un panorama devastador. El altar del Señor estaba cubierto no de fuego e incienso, sino con las lágrimas de las esposas traicionadas. El llanto y el gemido de las mujeres que habían abandonado se elevaban ante Dios como una acusación. El Señor se negó a mirar sus ofrendas porque las manos que las ofrecían eran las mismas que habían firmado injustas actas de divorcio y llevado a la desolación a sus compañeros de pacto. Se preguntaban por qué Dios guardaba silencio, sin darse cuenta de que el llanto de los oprimidos había ahogado sus oraciones. El profeta entonces desgarró el velo de la conveniencia y señaló la raíz espiritual de esta epidemia de divorcios. No se trataba simplemente de una cuestión de preferencia personal ni de la búsqueda de un nuevo amor. Era un acto deliberado de profanación de la santidad del pacto. Al casarse con mujeres nacidas de dioses extraños, violaban el pacto e invitaban la idolatría al linaje sagrado. Actuaban traicioneramente contra Dios mismo, quien había presenciado los votos que ahora rompían. Malaquías los obligó a comprender que cada divorcio era un reflejo de la infidelidad de la nación al Señor. Cada hogar roto era una versión en miniatura de la relación rota de Israel con su Dios, el esposo a quien habían jurado lealtad eterna. Para transmitir un mensaje tan duro, Dios no escogió a un ángel del cielo ni resucitó a un profeta de la antigüedad. Levantó a Malaquías, un hombre de su tiempo, cuya vida antes del llamado era anónima y ordinaria. Conocía los rostros de los sacerdotes a los que confrontaba y compraba pan, a los comerciantes a los que denunciaba. Este llamado divino no era un honor codiciado,
sino una carga que lo separaba de su comunidad. En su obediencia, tuvo que sacrificar su paz personal, convirtiéndose en portador de una verdad que nadie quería escuchar. La palabra de Dios ardía en sus huesos, una santa compulsión que lo obligaba a hablar, incluso cuando le temblaban las rodillas y le dolía el corazón por la dureza de su propio pueblo. Habló no por arrogancia, sino por lealtad inquebrantable al Dios que lo llamó. La misión de Malaquías fue única e históricamente crucial, algo que quizás ni siquiera él mismo comprendió del todo. No era un profeta más en una larga lista, era el último. Su voz sería la última palabra de Dios a Israel, el sello de un testamento antes de que un largo y profundo silencio profético cayera sobre la nación. Durante 400 años el cielo permanecería en silencio. No habría más visiones, ni nuevas revelaciones, ni mensajeros divinos. Por lo tanto, las palabras de Malaquías no eran simplemente una reprimenda para el presente, sino un eco que debía resonar a través de siglos de quietud. Estaba cerrando un capítulo en la historia de la salvación y su mensaje final debía servir de guía y advertencia a las generaciones que caminarían sin la luz de un profeta viviente que las guiara. El objetivo final de su mensaje, por lo tanto, no era la destrucción, sino la purificación. Malaquías fue enviado a realizar una dolorosa cirugía espiritual, a cortar el tejido necrótico de la hipocresía y exponer el corazón palpitante del pacto que aún podía salvarse. Sus palabras fueron un martillo que destrozó la fachada de la religiosidad vacía, obligando a la nación a confrontar el reflejo de la ley de Dios. La confrontación fue un acto de amor inquebrantable, el último intento de Dios por despertar a su pueblo de su letargo antes de que la oscuridad se hiciera completa. El llamado era claro: abandonar la autoadoración disfrazada de adoración a Dios y regresar al camino de la verdadera rectitud, el temor genuino y la obediencia sincera. Al concluir su denuncia, se hizo un silencio denso, no de arrepentimiento, sino de tenaz resistencia. Malaquías observó los rostros que tenía ante sí: sacerdotes con mirada pétrea, comerciantes que ya calculaban sus pérdidas si le obedecían, y un pueblo que apartaba la mirada, incómodo con la verdad. Había transmitido el mensaje fielmente, pero la tierra parecía impenetrable para la semilla divina. En ese momento, el profeta sintió el peso aplastante de su soledad. Parecía ser la única voz que clamaba en un desierto de corazones endurecidos. La confrontación con la nación corrupta era total, pero en su alma comenzaba a formarse una pregunta dolorosa, un susurro de desolación que llevaría a Dios en oración. El silencio que siguió a su predicación pública fue más ensordecedor para Malaquías que los gritos de protesta. Lejos de la multitud, en el silencio de su habitación, el profeta sintió cómo crecía la desolación. La fuerza divina que lo había sostenido durante la confrontación dio paso a una profunda debilidad humana. Repasó mentalmente los rostros endurecidos, las miradas de desprecio, la fría indiferencia. Parecía que sus palabras, afiladas como la espada del Señor, no habían encontrado carne ni sangre que cortar, sino solo la impenetrable superficie del orgullo y la apatía. Una tristeza abrumadora lo invadió, el dolor de un centinela que advierte del fuego, pero ve a todos negarse a huir del peligro. Fue desde este agotamiento espiritual que su alma se volvió hacia Dios, no con la voz de un profeta, sino con el gemido de un hijo. Se postró y el peso de su soledad se derramó en una oración angustiada. Señor soberano, ¿a quién has enviado tu palabra a través de mí?, exclamó en un susurro que llenó la habitación. ¿No queda en todo Judá nadie que te tema? Nadie cuyas rodillas se doblen en secreto, cuyo corazón aún busque tu rostro. Se ha perdido mi voz en el viento.
Muéstrame, oh Dios, si aún queda un eco de tu verdad en el corazón de esta nación, pues a mis ojos todo parece perdido. La respuesta de Dios no se hizo esperar, pero no llegó con la fuerza de un viento impetuoso, ni con el fuego de su ira. Fue como un bálsamo para el alma herida del profeta. En medio de su oración, una paz sobrenatural lo envolvió, y el Señor abrió sus ojos espirituales para que pudiera ver más allá de la superficie de la apostasía. Dios le mostró que la verdadera medida de la fidelidad en una nación no se encuentra en el ruido de las plazas públicas ni en la pompa del templo, sino en el silencio de los corazones devotos. El Señor reveló que si bien la corrupción era visible y arrogante, la santidad era discreta y perseverante. Malaquías no estaba solo. Su ministerio no fue en vano. Fue la voz de la nación, pero también el aliento de un pueblo invisible. Entonces el Señor concedió al profeta una visión aún más profunda y reconfortante. Le reveló la existencia de un memorial, un libro de memoria, que se estaba escribiendo ante él. En este libro no se registraban los nombres de los reyes de Jerusalén, ni de los ricos, ni de los sacerdotes influyentes. Allí, los ángeles de Dios registraron los nombres de quienes, en medio de su decadencia, aún le temían. Cada vez que 2 o 3 de estas almas fieles se reunían para hablar del Señor, cada vez que un corazón meditaba en la grandeza de su nombre, sus nombres y sus actos de fe quedaban grabados con tinta indeleble. La fidelidad invisible en la tierra era un titular en los cielos. Con esta revelación celestial que transformó su perspectiva, Malaquías comenzó a caminar por las mismas calles de Jerusalén, pero ahora con una visión completamente distinta. Donde antes solo veía un mar de indiferencia, ahora empezaba a discernir islotes de fidelidad. Su mirada fue entrenada por Dios para percibir lo invisible para el mundo. En un patio oculto, vio a un anciano de barba blanca, cuyas manos temblaban por la edad, enseñando pacientemente las palabras de la ley a un pequeño grupo de niños atentos. No había congregación, ni reconocimiento público, solo la transmisión silenciosa y devota del pacto de generación en generación. Malaquías supo, con una certeza que le reconfortó el corazón, que estaba presenciando un acto digno de ser recordado. Su mirada se dirigió entonces a un callejón polvoriento donde una viuda, con el rostro marcado por las dificultades de la vida, partió su único pan por la mitad, comió la mitad y le dio la otra mitad a un niño huérfano que la miró con hambre. Ese simple gesto, un sacrificio que le costó todo lo que poseía en ese momento, fue una ofrenda más pura y santa que todos los animales cojos arrastrados al altar del templo. Allí, en ese silencioso intercambio de pan, residía la verdadera adoración, el amor a Dios, expresado a través del amor al prójimo. El profeta comprendió que mientras los ricos robaban a Dios en su abundancia, esta mujer lo honraba en su absoluta pobreza. En el bullicioso mercado, entre los gritos de los vendedores y el tintineo de las monedas, la mirada de Malaquías se fijó en un artesano que trabajaba en su puesto. Mientras sus competidores, con falsas sonrisas, usaban pesas de piedra tallada para engañar a los compradores, este hombre actuaba con una integridad casi desafiante. Calibraba sus balanzas con precisión, asegurándose de que cada cliente recibiera exactamente lo que pagaba, ni un grano menos. Para los demás comerciantes era un necio que desaprovechó la oportunidad de obtener mayores ganancias. Pero para Dios, y ahora para el profeta, era un pilar de justicia en un mar de deshonestidad. Su negativa a participar en el fraude sistemático era una forma de santidad, una declaración de lealtad a un rey, cuyas leyes no se podían comprar ni manipular,
Y finalmente, la perspicacia del profeta penetraba incluso en los hogares más humildes, tras puertas cerradas donde el mundo no podía ver. Percibió la presencia de aquellas almas que, al final de una jornada de trabajo honesto, se reunían no para quejarse de la dureza de los tiempos, sino para orar por el alma de su nación. Eran familias que, en voz baja, confesaban los pecados de Israel como si fueran propios y clamaban a Dios por misericordia y avivamiento. Estas oraciones, secretas, que no buscaban reconocimiento ni aplausos, se elevaban al cielo como el incienso más puro. Fueron ellas, no los vanos rituales del templo, las que sostuvieron lo que quedaba de la alianza y preservaron la esperanza de una futura restauración. Con su visión completa, Malaquías comprendió la naturaleza de la verdadera fe en tiempos de apostasía. El remanente fiel no era un movimiento organizado, ni un grupo con un líder visible. Era una red invisible de almas conectadas, no por reuniones públicas, sino por un espíritu común de reverencia hacia Dios. Su santidad no era una mera actuación. Se vivía en la rutina de la vida diaria, en las decisiones morales tomadas en el mercado, en la generosidad practicada en las calles, en la devoción cultivada en el hogar. Eran prueba viviente de que el pacto de Dios no dependía de la fidelidad de la mayoría, sino que se sustentaba en la sinceridad de unos pocos, que se negaban a doblegarse ante la cultura de la corrupción y el cinismo. A través del profeta, Dios declaró entonces la promesa específica y gloriosa que pertenecía a este grupo selecto, una promesa que contrastaba marcadamente con la maldición que se cernía sobre el resto de la nación. En el día del juicio, cuando Dios actuara para purificar la tierra, haría una clara distinción entre los justos y los malvados. Y respecto a quienes le temían y honraban su nombre, el Señor declaró: serán mi especial tesoro, su especial tesoro. En un mundo que los ignoraba o los despreciaba como necios, el Creador del universo los reclamó como su joya más preciada, la posesión que guardaría y protegería con el celo de un rey que guarda su diadema. Esta promesa de posesión incluía un juramento de protección divina. Malaquías transmitió la palabra del Señor, que les aseguraba que en el día de la separación, Él los perdonaría. Así como un padre amoroso se compadece de su hijo obediente y lo protege, Dios protegería a este remanente. Mientras que la arrogancia y la maldad serían consumidas por la justicia divina, la humildad y la fidelidad se cobijarían bajo las alas del Altísimo. Para el mundo eran insignificantes, pero para Dios eran hijos a quienes Él reconocía y a través de quienes extendía su mano liberadora. La promesa no era que escaparían de las dificultades de esta vida presente, sino que serían preservados a través del fuego del juicio final, resurgiendo como oro refinado. En ese gran día se abriría el libro de las memorias y su propósito se haría evidente para todo el universo. Mientras que los orgullosos y corruptos no tendrían nada que presentar, salvo sus obras de hipocresía, las páginas de ese libro celestial se leerían como el testimonio del remanente. Cada acto de integridad, cada oración susurrada, cada vaso de agua fría dado en el nombre del Señor, todo sería revelado. El memorial no era un registro de méritos para adquirir la salvación, sino la evidencia de la fe que obraba en amor, prueba de la relación genuina que tenían con Dios en secreto. Sería la justificación pública de Dios al declararlos su tesoro, demostrando que Él no elige según las apariencias, sino que mira el corazón. Esta revelación transformó el espíritu de Malaquías. La carga de su misión no se alivió, pero sí se alivió con la certeza de que sus palabras no caían en un vacío. Ahora comprendía que su predicación tenía un doble propósito. Para la mayoría corrupta,
Era una palabra de juicio y un llamado al arrepentimiento. Pero para el remanente oculto, era una fuente de validación y esperanza. Al escuchar la denuncia profética de la injusticia y la hipocresía, los corazones fieles se fortalecieron, recibiendo la confirmación de que su difícil decisión por la justicia estaba en consonancia con el corazón de Dios. La voz de Malaquías se convirtió en un recordatorio para ellos de que no estaban solos en su aflicción. La vida del remanente fue, en esencia, un acto de resistencia espiritual. Navegaban a diario contra la corriente de una sociedad que celebraba lo que Dios condenaba. El artesano honesto era visto como un mal hombre de negocios. El esposo fiel a la esposa de su juventud era considerado anticuado, y la viuda que daba lo que le faltaba era considerada imprudente. Sufrieron aislamiento social y, en ocasiones, pérdidas materiales por negarse a transigir en su fe. Su fuerza no provenía de la aprobación de sus vecinos, sino de la convicción interior de que la mirada de Dios estaba sobre ellos. Vivían para una sola audiencia y la paz que encontraban en esta devoción secreta era su recompensa diaria. La diferencia fundamental entre la mayoría corrupta y el remanente fiel residía en su visión de Dios. Para los sacerdotes indiferentes y los comerciantes deshonestos, Dios era una formalidad, una entidad distante cuyas exigencias eran una carga que debía minimizarse. Interactuaban con la religión, pero no con el Dios vivo. Para el remanente, sin embargo, Dios era la realidad central de sus vidas. El temor del Señor no era un temor servil, sino una conciencia constante y reverente de su santidad, majestad y amor. Fue este temor el que los impulsó a la honestidad cuando nadie los veía, a la generosidad cuando ellos mismos tenían poco, y a la oración ferviente por una nación que los despreciaba. Con el corazón reconfortado y la visión reajustada, Malaquías continuó su ministerio con renovado vigor. Su voz aún resonaba contra la injusticia, pero ahora, a través de las grietas de sus advertencias, brillaban rayos de esperanza para el remanente. Habló de un día venidero en el que la distinción entre el que sirve a Dios y el que no le sirve se haría visible para todos. Para la multitud, estas palabras podrían haber sonado como otra amenaza de juicio, pero para los oídos atentos de los fieles eran una promesa de vindicación. Era la seguridad de que su silenciosa perseverancia estaba siendo reconocida y de que su fidelidad, al final, sería la medida de todas las cosas a los ojos de Dios. La revelación del libro de memoria y la promesa de ser el tesoro especial de Dios fue para el remanente el ancla de sus almas. En una cultura que medía el valor de una persona por su riqueza o influencia, esta promesa les ofreció una identidad celestial. No se definían por su pobreza ni su falta de estatus, sino por el valor que Dios les otorgaba. Esta verdad les permitió soportar el desprecio del mundo con serena dignidad, pues sabían que, aunque olvidados en los registros de Jerusalén, sus nombres eran prominentes en el libro más importante del universo. Vivían como peregrinos en su propia tierra, con la mirada puesta en una patria celestial y en el honor futuro que les aseguraba. Así, la reconfortante visión no solo confortó a Malaquías, sino que también consolidó la esperanza de aquellos a quienes fue enviado a animar. Sin embargo, la existencia de un remanente fiel hizo inevitable la siguiente pregunta: ¿cómo y cuándo llevaría a cabo Dios esta gran separación? La promesa de que serían perdonados implicaba la llegada de un día de juicio. La certeza de que serían exaltados requería un acontecimiento que cambiara el orden de las cosas. La nación estaba ahora claramente dividida, no por tribu o clase social, sino por la condición de sus corazones.
Era hora, por tanto, de que Malaquías pronunciara su profecía final, la palabra que no solo describiría el futuro, sino que lo sellaría, preparando el camino para el silencio y, en última instancia, para el Señor mismo. Entonces llegó el momento de que Malaquías pronunciara la palabra que cerraría el canon de los profetas. Tras confrontar el pecado presente y consolar al remanente fiel, se levantó para levantar el velo del futuro. Su voz adquirió una solemnidad aún mayor, pues el mensaje que transmitía no se refería solo a la condición de Israel, sino a la intervención cósmica de Dios en la historia. Comenzó a hablar del acontecimiento culminante al que apuntaba toda la historia de Israel, un día que había sido susurrado y proclamado por profetas anteriores, pero que ahora recibiría su descripción final y más vívida: el gran y terrible día del Señor. Para la mayoría de sus oyentes, los arrogantes y malvados, la descripción de este día fue aterradora. Malaquías declaró que el día del Señor vendría ardiente como un horno. Esta no era una imagen de purificación suave, sino de aniquilación total. Todos los orgullosos, los que confiaban en su propia astucia y riqueza, y todos los que practicaban el mal, serían como paja seca arrojada a las llamas. El fuego de la justicia divina los consumiría por completo, dejándolos sin raíz ni rama. Era una promesa de desolación total, el fin definitivo de la rebelión y la hipocresía. Ese día pondría fin a la era de la paciencia divina y marcaría el comienzo de la era de la retribución final. Sin embargo, para el remanente fiel, para quienes temían el nombre del Señor, la profecía reveló un rostro completamente diferente de ese mismo día. Para ellos no habría fuego consumidor, sino la luz del amanecer. La promesa era de una belleza sobrecogedora. Mas para ustedes que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. El mismo acontecimiento celestial que para algunos sería un calor aniquilador, para otros sería un calor vivificante. La llegada de Dios con poder no sería para su destrucción, sino para su completa restauración. La larga noche de su prueba, viviendo en una sociedad espiritualmente enferma, llegaría a su fin con el amanecer de un día de completa sanidad, justicia y salvación. La imagen de la sanidad se desplegó en una escena de alegría exuberante y libertad desenfrenada. Ese día, el remanente, que por tanto tiempo había vivido en contención y cautela, estallaría en celebración. Malaquías profetizó que escaparían de su encierro y saltarían como becerros sueltos del establo. Es una imagen de alegría pura, de energía contenida que finalmente encuentra liberación. Tras una larga temporada de encierro y opresión, la puerta del establo se abriría y los justos, llenos de vida y fuerza, correrían y saltarían a los verdes campos del nuevo mundo de Dios. Su recompensa no solo sería seguridad, sino una libertad y un deleite que superarían con creces los años de silenciosa perseverancia. Con la visión del fin de los tiempos establecida, la profecía de Malaquías dio un paso atrás para revelar un último acto de la misericordia de Dios antes de que llegara el fin. Un día de tal magnitud, un hito en la historia cósmica, no caería sobre el mundo sin previo aviso. El profeta declaró que antes de que llegara el gran y terrible día del Señor, Dios mismo enviaría un mensajero para preparar el camino. Y este no sería un mensajero cualquiera. Vendría con el espíritu y el poder de Elías, el apasionado profeta, cuyo recuerdo aún hacía temblar a Israel. La promesa de un nuevo Elías era la promesa de un último y poderoso llamado al arrepentimiento, una confrontación final antes del juicio. La misión de
Este precursor se definió con una claridad que revelaba el corazón de Dios. Su tarea sería la de la restauración relacional y espiritual. Vendría a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para sanar las fracturas familiares que eran síntoma del pacto roto con Dios. Su ministerio sería el de un reparador de brechas, un restaurador de caminos, llamando a la nación a volver a sus cimientos. Él no era el destino final, sino el que preparaba un camino, quien allanaría las montañas del orgullo y llenaría los valles de la desesperación, para que la nación estuviera lista para encontrarse con su Señor cuando finalmente llegara al poder. Con la promesa del precursor sellando su mensaje, la voz de Malaquías se acalló, y con ella, la voz de Dios, conocida a través de los profetas, también se acalló. Se registraron las últimas palabras, se dio la última advertencia, se ofreció la última promesa de esperanza. El pueblo se dispersó, regresando a sus hogares y negocios, la mayoría inconsciente de la magnitud del momento. Acababan de presenciar el cierre de una puerta celestial, la era de la profecía que había guiado, corregido y moldeado a la nación durante siglos, desde Moisés hasta ese día, había llegado a un final solemne y abrupto. Se había escrito la última página y un silencio profundo y expectante comenzó a descender sobre la tierra de Israel. Este silencio se prolongaría durante 4 largos siglos. Durante este tiempo, imperios surgirían y caerían. La Grecia de Alejandro dominaría el mundo, seguida por el férreo poder de Roma. En Israel surgieron nuevas sectas y partidos religiosos, fariseos, saduceos, celotes, cada uno interpretando las antiguas escrituras a su manera, debatiendo la ley y la tradición. Había muchas voces, muchos rabinos, muchos líderes, pero ninguna voz hablaba con la inconfundible autoridad de «Así dice el Señor». El cielo parecía de bronce. Israel se quedó solo con sus escrituras y sus esperanzas, un pueblo en una larga y silenciosa vigilia, esperando el cumplimiento de la última promesa, la llegada del nuevo Elías. Transcurrieron 400 años de quietud celestial. Generaciones nacieron y murieron aferrándose a la promesa de Malaquías como su última esperanza. Entonces, de repente, el silencio se rompió, pero la voz no provenía del templo, ni del Sanedrín, ni de ningún centro de poder religioso. Provenía del lugar más inesperado, el árido desierto de Judea. Una voz solitaria, fuerte e inflexible, comenzó a clamar a orillas del río Jordán, y multitudes de todo Israel, ávidas de una palabra de Dios, acudieron a escucharla. La voz pertenecía a un hombre llamado Juan, vestido con pelo de camello y un cinturón de cuero, cuya apariencia y dieta recordaban a las de los antiguos profetas. El mensaje de Juan fue como un hacha clavada a la raíz de los árboles. No ofreció discursos teológicos complejos, sino un mandato urgente y singular. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Enfrentó a los líderes religiosos con una ferocidad sin precedentes en siglos, llamándolos raza de víboras y exigiendo frutos dignos de arrepentimiento en lugar de confiar en su linaje. En su poder, su celo y su misión de preparar el camino era evidente para todos los que tenían ojos para ver. La profecía de Malaquías se estaba cumpliendo. El nuevo Elías había llegado. El preparador del camino estaba allí, y su presencia fue la alarma que anunció la inminente llegada del Señor mismo. A pesar de las multitudes que lo seguían y la autoridad que transmitía su voz, Juan nunca permitió que la atención se centrara en él. Con humildad inquebrantable, constantemente señalaba más allá de sí mismo a alguien que vendría. Declaró que no era digno ni siquiera de desatar las sandalias de aquel que lo seguía, una figura infinitamente mayor y más poderosa.
Juan bautizaba con agua como señal externa de arrepentimiento, pero anunció que aquel que vendría bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego, logrando la verdadera purificación interior que traería el día del Señor. La misión de Juan no era fundar un movimiento, sino preparar un público para la llegada de su rey. El clímax del ministerio de Juan, el momento hacia el que se había encaminado toda su vida, llegó un día cualquiera a orillas del Jordán. Mientras predicaba, su mirada se fijó en un hombre que se acercaba, Jesús de Nazaret. Una revelación divina inundó el alma del profeta y con 1900, una voz llena de asombro y certeza cumplió su misión final. Señalando a Jesús para que todos lo oyeran, Juan declaró: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». En ese instante, siglos de espera convergieron. El preparador del camino señaló el camino. El mensajero que vino en el espíritu de Elías señaló al Señor, aquel que era la respuesta a toda profecía. Con la llegada de Jesús, la segunda mitad de la gran profecía de Malaquías comenzó a cumplirse visiblemente. Él era el sol de justicia que el remanente fiel había esperado durante tanto tiempo. Donde quiera que iba, la oscuridad de la ignorancia y la desesperación se disipaba. Sus palabras no eran como las de los escribas, sino que enseñaban con una autoridad que iluminaba las escrituras y los corazones. Y en sus manos, la promesa de sanidad en sus alas se hizo literal. Tocó a los leprosos y quedaron limpios. Habló a los paralíticos y caminaron. Abrió los ojos a los ciegos. Su ministerio fue el amanecer de un nuevo día, la llegada de la sanidad y la salvación que Dios había prometido. El ministerio de Jesús también cumplió la doble naturaleza del día del Señor. Para los humildes, los pecadores arrepentidos, los oprimidos y todos los que conformaban el remanente de su tiempo, Él era la personificación de la gracia y la esperanza. Era el buen pastor que buscaba a la oveja perdida. Sin embargo, para los orgullosos e hipócritas, los líderes religiosos que, como sus antepasados, honraban a Dios con los labios mientras sus corazones estaban lejos de Él, la presencia de Jesús era un fuego consumidor. Su santidad expuso su impureza. Su verdad desenmascaró sus mentiras. Y sus palabras de juicio fueron un anticipo del horno de fuego que Malaquías había profetizado. La profecía que comenzó con la denuncia de los sacrificios corruptos encontró su resolución final en Jesús. El templo, con su altar manchado por la indiferencia y la avaricia, fue suplantado por un sacrificio perfecto, ofrecido de una vez por todas. En la cruz, Jesús se convirtió en el Cordero Inmaculado de Dios y el sumo sacerdote eterno. Su sangre purificó lo que la sangre de machos cabríos y terneros jamás pudo. La cuestión de los diezmos y las ofrendas encontró su respuesta en el Dios que no pidió una porción, sino que se entregó por completo. La adoración basada en rituales fue reemplazada por la adoración en espíritu y en verdad, centrada en la persona de aquel que era la palabra misma de Dios encarnada. El concepto del remanente fiel también encontró su plena expresión en Cristo. Quienes lo siguen de toda tribu, lengua y nación se han convertido en el nuevo tesoro especial de Dios, su posesión especial, comprada con su propia sangre. La promesa del libro de memoria perdura, trascendiendo el tiempo. Para cada generación resuena la verdad de Malaquías. Dios aún busca a quienes le temen en un mundo cínico y aún registra cada acto de fe silenciosa, cada palabra de aliento, cada demostración de integridad. La promesa dada al pequeño grupo de la antigua Judá se ha expandido hasta convertirse en la herencia de toda la Iglesia, el pueblo que honra el nombre del Hijo. La profecía de Malaquías, por lo tanto, aún arroja luz sobre el futuro. La venida de Cristo como el sol de justicia fue el amanecer, pero el mediodía de ese gran y terrible día
aún está por llegar. Jesús vino primero como el Cordero para salvar, pero regresará como el león para juzgar. En ese día final, el fuego ardiente consumirá todo, orgullo y maldad de una vez por todas, y la separación entre quienes sirvieron a Dios y quienes no lo hicieron será eterna y visible para toda la creación. La promesa de Malaquías no terminó en el primer siglo. Espera su cumplimiento final en el glorioso regreso del Rey. Así, la palabra de Dios, a través de su último profeta, trazó un camino infalible a través de la historia. Comenzó en la oscuridad de un templo profanado y una nación corrupta. Encontró un rayo de luz en la fidelidad de un remanente secreto. Señaló el futuro con la promesa de un precursor y un día de juicio y salvación. Atravesó 4 siglos de silencio expectante. Luego encontró su cumplimiento en la voz de Juan el Bautista en el desierto y finalmente halló su encarnación y culminación en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el verdadero sol de justicia, el Cordero de Dios y el Rey venidero. La historia de Malaquías es, por lo tanto, la historia de cada alma. Nos obliga a preguntarnos qué traemos al altar de nuestras vidas, lo mejor de nuestro corazón o solo lo que nos queda de nuestro tiempo y devoción. En un mundo que a menudo parece espiritualmente silencioso, nos recuerda que Dios siempre honra al remanente que le teme y que el libro de las memorias sigue escribiéndose. Y nos deja con la promesa eterna de que para quienes lo buscan, por muy oscura que sea la noche, el sol de justicia siempre se alzará, trayendo sanidad en sus alas y la seguridad de que la fidelidad a Dios nunca es en